Bueno, la primera persona que estudió los fractales y de hecho quien acuñó el término fractal fue un matemático francés que se llamaba Benoit Mandelbrot. Él de hecho creó la figura más compleja que conocemos los seres humanos, que es el conjunto del Mandelbrot, que es la figura que aparece en esta imagen, que más adelante vamos a ver cómo se construye. ¿Verdad? Y bueno, lo realmente significativo es que esta rama de las matemáticas se pudo desarrollar gracias al uso de las computadoras. Bueno, Benoit Mandelbrot representa una reacción a la forma fundamental en la cual funcionaban las matemáticas cuando él estaba joven. Eran unas matemáticas profundamente analíticas y era una persona que funcionaba en fundamentalmente con imágenes, ¿verdad? Otra cosa que ayudó es el tipo de preguntas que él se hizo. Por ejemplo, esta que es una pregunta, ¿cuál es la longitud de una costa? Que parece una pregunta trivial, pero ya van a ver que como la aborda Mandelbrot, involucra nuevos elementos que tal vez nosotros no consideramos en un primer momento. Para esto, fíjense ustedes, vale la pena hacer el siguiente ejercicio. Veamos este mapa. ¿Qué ocurre? Que es un mapa de Norteamérica. Veamos si nosotros hacemos zoom en una parte de este mapa. Si nosotros hacemos zoom en esa parte, vemos que aparecen ciertos detalles que en la primera imagen, por cuestión de escala, no se veían. Y a medida que hacemos cada vez más y más zoom, aparecen más y más detalles. Y esto está relacionado con la pregunta que hacía Mandelbrot. Y entonces, a esa pregunta, la respuesta que da Mandelbrot es que la longitud de una costa depende del instrumento que utilices para medir su longitud. Supongamos que esto representa una costa en un mapa y que utilizamos una regla de este tamaño para medir su longitud. Bueno, si nosotros utilizamos un instrumento más pequeño, de mayor precisión, hay ciertos recovecos que ahora podemos medir. Y mientras más pequeño, mientras mayor es la precisión del instrumento que utilizamos, obtenemos otras medidas. Y si ustedes se dan cuenta, en realidad lo que ocurre es que mientras más pequeño es el instrumento, lo que va a ir aumentando y aumentando es la longitud de la costa, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esto con los fractales? Bueno, tal vez la forma de ver esta relación tiene que ver con el fractal más simple que existe, ya uno de los más conocidos, que es la curva de Helge-von Koch. Mira, para construir esto, supongamos que tenemos una recta que dividimos en tres pedazos iguales y que en el pedazo medio, ¿verdad? Nosotros construimos un triángulo equilátero. Luego, en cada una de las rectas que aparecen, vamos de nuevo a dividirla en tres pedazos y en el pedazo medio dibujamos de nuevo un triángulo equilátero. Si hacemos esto, obtenemos una figura que es cada vez más compleja, más compleja, más compleja. Es muy importante apreciar de que este proceso nosotros lo podemos hacer ad infinitum. De esta manera, la longitud del borde de la curva de Helge-von Koch en realidad es infinita, porque se puede incrementar de forma infinita, ¿verdad? Esto, fíjense ustedes, que nos permite hacer una primera aproximación a por qué los fractales sirven para caracterizar las formas de la naturaleza. Vean ustedes, por ejemplo, esta costa particular, cómo en realidad, utilizando fractales, obtenemos figuras que se asemejan más, por lo menos se asemejan más a estas figuras que observamos en el mundo natural. Fíjense ustedes que si nosotros construimos, y esto va a contestar unas de las preguntas que dejamos abiertas en uno de los videos anteriores, si nosotros construimos la curva de Helge-von Koch, en vez de a partir de una recta, a partir de un triángulo, obtenemos una figura como esta, ¿verdad? El proceso es el mismo. A partir de cada uno de los lados lo dividimos en tres y en el sector medio construimos un triángulo y conseguimos esta figura. Lo interesante es que este triángulo inicial nosotros lo podemos encerrar dentro de un círculo. De hecho, todas estas figuras las podemos encerrar dentro de un círculo, que es una figura que tiene un área conocida. Sin embargo, un área finita. Sin embargo, de esta forma, fíjense ustedes que si nosotros encerramos dentro de ella la curva de Helge-von Koch, que es una curva que tiene una longitud infinita, nos damos cuenta, ¿verdad? Utilizando fractales, que esta es una forma en la cual podemos encerrar en un espacio finito una longitud infinita.
Otros fractales famosos son, por ejemplo, el polvo de Cantor, que en este caso uno agarra una recta, ¿verdad? La divide en tres pedazos iguales, pero el pedazo medio lo elimina. Y entonces, como en todos los fractales, si ustedes se dan cuenta, uno repite este proceso de forma iterativa y entonces uno consigue el polvo de Cantor. Otra figura es el triángulo de Sierpinski, ¿verdad? Pero tal vez lo más interesante es que los fractales, ¿verdad? Se observan en múltiples formas de la naturaleza. Y con esto voy a terminar este video, dejándolos que ustedes aprecien por sí mismos lo omnipresente de los fractales en la naturaleza.